Si a ustedes les surge, al ser poquititas, otra forma que quieren que lo hagamos, porque Ceci se va, tiene su actividad, ven, yo había preparado este segundo taller, que es estos contenidos, tiene que ver con accesibilidad en la universidad, el rol docente universitario, actuaciones docentes y discapacidad, y situaciones de discapacidad que pueden llegar a ocasionarse, ¿no? Este sería el tema de hoy. Esto era con lo que habíamos cerrado la clase anterior, teníamos un pequeño video que habla sobre accesibilidad académica, ciertas reflexiones de profesorado que hablan de su rol, ¿no? De algunas investigaciones como para compartir a partir de eso, el tema de no Perdón, crear Sonia, situaciones de... Sí, yo sigo viendo la PEDCO. No sé no si me estás... digas, ¿en serio? ¿Todas están Sí. viendo la perco? No. Sí, perdón, que no lo dije. Eh, Estaba esperando que ajá, cambie. claro. ¿Ahora sí ven esto? Sí, ahí sí. Claro, les mostraba que la charla de hoy, que tenía que ver con accesibilidad académica y prácticas universitarias incluyentes. La próxima es sobre evaluación. Yo había pensado en ciertos acuerdos conceptuales muy mínimos para que no se transforme en algo expositivo. Con esto habíamos cerrado la clase, el encuentro anterior. Aquí teníamos, les decía, un video de Sandra Katz, que es como la referente en la red iberoamericana y latinoamericana de educación superior y discapacidad, eh, hablando sobre accesibilidad académica. Aquí les decía algunas experiencias de profesores, profesoras, sobre su trabajo, ciertas frases que me parece que son distintivas, eh, algunos aspectos a tener en cuenta para no crear situaciones de discapacidad. ¿Se acuerdan que el otro día, ay, se me va solo, bebé. El otro día habíamos hablado de que la discapacidad, desde la perspectiva que se trabajaba, no era una situación que viene en el sujeto. En el sujeto, en todo caso, el sujeto es ciego o es ciega, o la persona se moviliza en una silla de ruedas, o la persona tiene hipoacusia y tiene un equipamiento, o sea, tiene un audífono, o la persona, qué sé yo, tiene una condición del espectro autista, pero no tiene discapacidad. La discapacidad no es algo que se trae, que nace, uno nace. En todo caso, tiene esas características de su desarrollo y de su forma de estar en el mundo. Que esto se puede o no transformar en discapacidad. Entonces, a partir de ello, es que de qué va a depender eso de que pueda o no transformarse en discapacidad, en la posibilidad, al menos en el ámbito universitario, de remover barreras, ¿no? De remover barreras. En nuestro caso, ¿qué barreras son las que podemos intentar remover para que no se cree una situación de discapacidad? Y esencialmente barreras de tipo didácticas, ¿no? Académicas, vinculadas a la enseñanza, vinculadas a la evaluación, vinculadas a la promoción de situaciones de aprendizaje. Entonces, en el encuentro entre nuestras propuestas docentes y ciertos estudiantes, como por ejemplo que tengan alguna disminución visual o ceguera, que tengan alguna hipoacusia o tengan sordera, que tengan condición del espectro autista, que tengan una movilidad que puedan realizarla con apoyo, silla, bastones, lo que sea, o infinidad de situaciones más, ¿no? Por eso puse los puntos suspensivos, porque si nos ponemos a pensar, bueno, situaciones de alguien que tenga una dislexia, situaciones de alguien que, eh, qué sé yo, que tenga algún tema una depresión por alguna razón, y entonces está en un momento en que realmente no puede pensar como lo hacía siempre. Y esa depresión, en serio, no estoy diciendo una tristeza
momentánea, no, estoy hablando de un cuadro depresivo que puede agarrar cualquiera, o un momento de un trastorno ansioso que pueda alterar sueño y características vitales y de aprendizaje, eh, o episodios Yo traumáticos. tenía un estudiante con ataques de pánico. Exacto, son situaciones que no son livianas, aunque todo el Mm. mundo habla hoy y dice, no, yo tuve un ataque de pánico y por ahí lo que tuve es un leve episodio ansioso, pero se ha divulgado mucho el lenguaje médico No, psiquiátrico. pero yo he presenciado varias de Claro, tremendas cuando de es un llevar ataque ambulancia. claro, exacto, cuando es un ataque de No. pánico en serio, por eso digo, tenemos que también distinguir estas situaciones. Pero yo soy resistente, me cuesta mucho pensar. Hay un montón de textos que dicen, si tiene un alumno con pérdida visual, haga esto, 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 esto. Si tiene un alumno con parálisis cerebral en el aula y le afecta a los miembros superiores, haga esto, 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 esto. Pero aquí hay una cuestión básica. Puede haber ciertas generalidades que son a considerar, pero el tema es que ninguna situación es igual a la otra y cada sujeto es singular. ¿Por qué? Porque no somos solo esa condición del espectro autista, esa movilidad con apoyo tecnológico, no somos solo una persona con ceguera, somos una persona, en todo caso que nacimos, imagínense, con ceguera, que nos criamos en esta familia y no en otra, que fuimos a estas escuelas y no en otras, que estamos en esta carrera y no en otra, en esta unidad académica y no en aquella otra, que tengo tal carácter y soy una persona social, o puedo no serlo, sociable me refiero, no social, perdón. Eh, entonces es muy difícil pensar, como muchas veces dicen, en tips, ¿sí? Porque en cada persona va a desarrollarse entre sus condiciones y las de su ambiente. Entonces van a haber subjetividades diferentes, tengamos o no algunas de estas condiciones. ¿Se entiende? Esto es importante, porque si no, es verdad, yo no les puedo contar qué hacer con fulanito si no conozco a fulanito. En todo caso, podemos pensar conjuntamente entre ustedes que conocen a sus estudiantes y yo que puedo tener otras herramientas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, en la configuración que armemos de apoyo, los mecanismos y los dispositivos que creemos para que Juan, Pedro o Luz participen y no tengan barreras ni en el aprendizaje ni en la comunicación para ser un estudiante universitario o una estudiante universitaria, van a ser específicas para tal sujeto, justamente por esta condición de sujeto, justamente porque se trata de una persona única, con un desarrollo único, independientemente, insisto, como cualquiera de los que no tenemos algunas de estas cosas, pero tenemos otras circunstancias vitales. Entonces, eso es importante dejarlo aclarado de entrada. Porque sé que siempre es una expectativa, ¿no? Bueno, voy a ir a que me enseñen a trabajar con chicos, les digo porque me pasa habitualmente, en distintos niveles, no estoy hablando acá en la UNCO. Voy a ver cómo, fui a un congreso para saber trabajar con chicos con, qué sé yo, trastorno del espectro autista, como se decía antes. Y qué sé yo de todos los chicos que tienen esa categoría diagnóstica, o chicos jóvenes o adultos, son todos absolutamente diferentes. Hay pautas que tal vez de trabajo y dispositivos que me servirían con alguien y con otra persona no. Y esto se construye en cada situación. Y esto, insisto, es importante, más allá de que siempre hay ciertas situaciones generales, ¿sí? Que podemos compartir. Obviamente, que una persona con disminución visual es aconsejable que no se siente al fondo con 20 interrupciones, o que le apagamos y prendemos la luz a cada rato, o que le pongamos un brillo determinado que le obture la vista. Bueno, esas son cuestiones generales. Ahora, después, ¿con qué estrategia de enseñanza funciona especialmente para que esa situación personal no
se transforme en una situación de discapacidad, será parte de nuestro proceso de conocimiento de esa persona. ¿Se entiende? A ver que los quiero, estoy viendo, no los veo. Sí. ¿Sí? Yo te puedo, me tenía la mano porque te quería preguntar algo que es No se previo. ve la mano. Sí. Me esforcé y todo para ubicarlo. Ahora No, yo en realidad me pasó una situación el otro día y lo quería conversar para ver, claro, para escucharte a vos que tenés que sugerís y ahora para sí la veo escuchar bien. cómo lo manejan en las otras unidades académicas. Resulta que el otro día se contactó un estudiante de primer año, ahora en octubre, y en la situación que presenta ahí comenta que es hipoacúsica. Tiene un Claro. implante coclear, pero nosotros no nos... ¿No sabían? No. Entonces, a partir de esta situación, yo empiezo a averiguar y en realidad en el único lugar donde queda registrado si algún estudiante o algún estudiante tiene alguna dificultad en el momento de la inscripción. Algunos refieren si tienen Pero es algún... optativo, claro, es optativo a la vez llenar eso. Bueno, entonces yo ahí me empiezo a preguntar, porque digamos, quizás no sea la primera situación en la cual podríamos haber intervenido de Claro, alguna manera, en el caso de que, bueno, salvo, ha habido muy pocas situaciones explícitas en la unidad académica, pero por ejemplo, me pasó la otra vez también un estudiante que la otra vez antes de la pandemia, fue hace como una vida, sí, que vino a verme a mi oficina y ahí me contó que tenía dislexia y que estaba en tercer claro. año de la carrera. Bueno, y ahí lo que sucedió fue que la psicopedagoga que le hacía con él el tratamiento me mandó un informe con algunas sugerencias para compartirlas con los docentes, específicamente de él. Pero digo, cómo las otras unidades académicas, no sé si tienen antecedentes o cómo lo manejan, están al tanto de este tipo de situaciones para también estar al tanto o esperan a que el estudiante solo demande? Lo segundo. Claro. Nos pasó también, creo que fue en el 19, que una docente descubrió que una alumna tenía problemas de audición, pero nos dijeron que no podíamos hacer nada si ella no venía y nos decía, yo no escucho bien, necesito que el docente se ponga frente a mí para hablar, o que no me dé la espalda y escriba en Claro, el tener pizarrón. algunos recaudos Pero, mínimos. pero si el alumno no te dice, eso es lo que a mí me dijeron, no puedes hacer nada. Yo Es creo que feo, sí, porque como vos decís, claro. por ahí no... Y vos sabés, pero además no hace falta que, si la persona no quiere ser percibida desde su entorno o identificada como alguien especial en el grupo, quiere ser uno más, pero si uno tiene esa información, tiene que actuar en consecuencia. Podés ir como, creo yo, y considero que tenemos, es como actuar de oficio, ¿no? Si sabemos que hay alguien hipoacúsico en nuestra clase, más allá de respetar el derecho que tiene el otro de querer cursar, pero bueno, vos ya tenés los recaudos, digamos, sabés, digamos que podés proponer, por eso la idea hoy para mí era hablar más de diseños universales, más que de clases para personas con hipoacusia, ¿no? Vos podés armar y proponer, sabiendo que en tu clase hay distintos Claro. mecanismos evaluativos, distintos mecanismos de enseñanza, y tener la precaución, si ya te enteraste, de dirigir especialmente la mirada por ahí, aunque sin pedir porque esta persona ha decidido, digamos, no ser identificada o no querer que se la identifique, sí. Entonces, sí, en este caso fue una docente que vino y nos comentó, Claro. en el curso, mira, en el nivelatorio. Entonces, si uno puede decirle a los otros docentes de esta situación o no, esa es mi pregunta. Uno lo identifica, un docente lo identifica, viene y se acerca a Secretaría Académica y comenta esta situación. Nosotros podemos informar a los otros docentes de primer año esta situación
o debemos callar? ¿La estudiante comunicó ella que era hipoacúsica No, o cómo se enteró? Era no. como, Se voy a dio decirlo, cuenta una docente. bueno, por ahí observar, pero como observaríamos a cualquiera de nuestras estudiantes. Mira, tal persona, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando ahora en voz alta con ustedes. Tal persona le cuesta mucho hablar. Nosotros con los profesores, qué sé yo, compartimos las representaciones y las experiencias docentes, ¿no? Y en ese compartir experiencias docentes podemos decir, mira, me parece que tenemos un estudiante que no escucha bien, me funciona que le hable especialmente, ahora que lo identifiqué, lo está, y compartir experiencias, buenas prácticas o experiencias positivas, pero con el supuesto, ¿no? Porque en realidad Pero es a una mí, yo inferencia. Yo no quizás le veo nada. Yo de a mis a- estudiantes hablo para tratar con compañeros, che, vos sabés que estoy viendo que fulanita o menganito no arranca, yo probé con esta estrategia, con esta, no funciona, ¿vos con qué probaste? Este intercambio me parece que no es invasivo. inclusive, no sé, a ver qué opinan, pero en algún intercambio que se pueda tener con el estudiante, mirá, Claro, ofrecerle, quedar a disposición, si vos necesitas en exacto, algún momento, también. depende de la situación, pero eh, nada, me parece que plantearle abiertamente que si necesitara algo en que se pueda colaborar en el acompañamiento en la trayectoria, como cualquier otro estudiante, queda a disposición y lo único que tiene que A hacer es acercarse a disposición, solicitarlo. exacto. Porque además es como legitimar al otro. A ver, mira, yo identifico, me da la impresión de que no escuchas bien o te ves con el audífono, o necesitas algún tipo que yo me coloque en algún lugar para que vos escuches mejor, necesitas, ¿querés que lo hablemos con los profes para a ver si... De la misma manera que me parece, a algún estudiante que tiene dificultades en la comprensión de texto, yo le he ofrecido Claro, trabajar alguna estrategia para comprender específicamente, entonces me acerco y digo, ¿necesitas que colabore de alguna manera? Así como, me muy parece bien. que como, no Como una ayuda magnificándolo. genuina, Claro, docente, es parte de nuestra tarea. En claro. realidad los ajustes todo el tiempo los hacemos y no necesitamos esto es una cosa que parece que necesitemos un papel o un diagnóstico o un pedido formal para flexibilizar nuestros dispositivos de enseñanza. Y en realidad, quienes enseñamos, estamos todo el tiempo monitoreando, o debiéramos, considero, desde mi perspectiva de entender la docencia, estar como mirando, monitoreando nuestra tarea para ir mirando en la medida de lo posible en que nos den, ¿no? Con las condiciones que tenemos, ¿no? Pero ir mirando para poder ir ajustando, como uno hace, pero cuando estás en el aula y ves que se te está durmiendo el 3/4 parte de la clase, son las 9 de la mañana y le estás hablando, como me pasaba a mí, de psicología del aprendizaje, a un montón de chicos que se habían acostado a las 7, digamos, y está claro que tengo que cambiar, tengo que ajustar. La clase que había pensado la tengo que ajustar a que estos chicos vienen de otro lado. Y no estoy hablando de una situación de estas, que por ahí son el Lo tema que que nos pasa, convoca. que me parece que también, bueno, a esta chica lo hubiésemos identificado antes si hubiese habido presencialidad. Claro, La virtualidad no ha camufló colaborado. la situación. Y sí. Sí. De todas maneras, ella no solicitó nada. No, Fue por otra situación que la conocimos, no porque claro. ella manifestara o necesitara algo específico. Pero nada, justo surgió esta situación y digo, ¿cómo, si hay algún criterio o hay alguna forma en la que aborden este tipo de situaciones? Yo ya sé que vamos a hablar de la universalidad y me parece que está bueno, porque aparte yo lo había propuesto la vez pasada, pero bueno, para que no terminar siendo una negligente. No, Para yo ver creo que tenemos una obligación ética, que es hacer nuestra tarea como actor de oficio en este sentido, ¿no? Yo identifico que algún estudiante o algún estudiante, por la razón que sea, se nos está como quedando en el sentido de que nuestra propuesta no les está llegando. Creo que tenemos la obligación de acercarnos, si podemos, si se dan las condiciones, y consultar.
si uno puede hacer algo. Estamos con adultos que van a decidir si quieren o no esta colaboración, esta consideración especial de, bueno, ¿querés que me ponga más de este lado? ¿En qué lugar me ves mejor? Digamos, me pongo en el lado que estoy iluminado por ahí, ¿por qué no te sentás mejor de aquel lado que me parece que tenés mejor visión? Hacer este tipo de ajustes. Preferís, imagínate que planteaste una evaluación oral y por ahí se siente más cómoda con la escrita, o al revés. Pero bueno, considerar esto, porque uno no está haciendo un favor, uno está haciendo la tarea que tenemos que hacer, ¿no? De entender que en mi clase tengo diferentes estudiantes con diferentes realidades, diferentes canales por los que esencialmente llega la información, diferentes contenidos o conocimientos previos que le permiten interpretar ciertos conceptos de una manera diferenciada a las otras, diferentes modalidades de aprendizaje, y la verdad es que si queremos que los otros aprendan, tendremos que ajustarnos a las realidades que tenemos. En la medida que podamos, no es lo mismo tener 10 alumnos que tener 120, no es lo mismo ser profe de primer año que de cuarto o de quinto, no es lo mismo estar en una clase práctica que en una clase teórica, por eso digo en la medida que podamos y con el contexto de enseñanza que estemos organizando, ¿no? Se me ocurre, Andrea, que quizás esa modalidad de intervención que te plantearon tenga que ver con este miedo a estigmatizar estudiantes, ¿viste? Pero bueno, rosa con esto lo de la negligencia que digo. Claro. Por eso digo por eso te preocupa, digamos. Sí, claro, digamos, naturalizar la situación de atender y quedar a disposición con cualquier estudiante que necesite, no solamente con este, claro. Pero hacerle saber que, bueno, que se ha identificado que hay una puede haber alguna potencial dificultad en alguna instancia de su trayecto y que en todo caso pida ayuda. Exacto. Si lo necesita. Y sería. Si quiere, u ofrecer la participación de la comisión en el caso que lo requiera, porque a veces tal vez pueden no saber que existe esa posibilidad. Informar de los recursos que uno tiene. Y de que tiene el derecho también de solicitar ciertos apoyos en el caso que los requiera. Está reconocido, es un derecho que tiene. Entonces, después uno decidirá como adulto qué pone en la balanza, ¿no? Si perderse en la multitud, como muchas personas después de haber sido tan señaladas durante tanto tiempo y objeto de intervención y no sujetos de su propia realidad, han preferido, bueno, invisibilizarse a propósito, y otros al contrario, ¿no? Siempre lo vas a ir, yo creo que uno lo va a ir identificando en la medida en que se aproxime y conozca. Pero insisto, cada sujeto es singular, cada persona es única, y esto es, hay personas que por ahí se identifican totalmente con su realidad, por ejemplo, con su realidad específica de una parte de su realidad, y eso forma parte de su identidad fuertemente, y entonces quieren hacer valer sus derechos todo el tiempo. Hay otros que no lo requieren, depende. Yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo también de conocer ciertas realidades. Por eso yo insisto en la idea de pensar situaciones generales. A mí me gustaban mucho estos comentarios de los docentes porque creo que representaban bastante. Quise correrlas a ustedes y corro las. Representaban bastante muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Docentes que dicen el mayor miedo al atender a estudiantes con discapacidad es no saber
cómo tratarlo, no conocer sus capacidades y sus debilidades por los estereotipos que tenemos en la sociedad. Dejamos que no realicen ciertas actividades porque creemos que estamos exigiendo mucho que no podrán, o que terminan promoviendo o aprobando un recorte curricular que uno no haría de otra manera, ¿no? O no preguntando al otro. Aquí hay otra docente que dice, en ocasiones he logrado resolver y realizar adaptaciones, podríamos decir ajustes, con el apoyo de los mismos jóvenes universitarios que están en esa condición, ¿no? Pensando en esta situación que hablábamos. Son ellos los que me van guiando y me van diciendo, profe, lo podríamos hacer así, ¿sí? Me ha pasado, estoy pensando en una estudiante que hace un par de años convulsionaba en clase. Tenía una epilepsia que no se notaba, eran ausencias, y estaba en segundo o tercer año, y yo la veía, bueno, he trabajado algún tiempo, entonces yo la veía que algo le pasaba, digo, o está muy cansada y está ira, o algo le pasa, ¿no? Y me acerqué, eran muchos estudiantes, la verdad, pero la notaba que en algún momento se me iba, pero se me iba de una manera que me parecía diferente al que se aburre o al que estaba disperso. Y entonces me acerqué y le pregunté cómo se sentía, si se sentía bien. Y ahí ella sola me dijo, no, dice, lo que pasa es que tengo epilepsia y en este momento está descontrolada y estoy teniendo ausencias más seguidas. Le digo, acabas de tener una, ¿no? Sí, me dice, digo, necesitas retirarte un rato para ajustar. Digamos, estaba como, le costaba ubicarse todavía. Uno la sentía como mal, pero haciendo un esfuerzo. Entonces, bueno, yo le dije, mira, sentite libre, vení, sentate más cerca de la puerta, de manera que ella no se acercó a decirme, tengo epilepsia, no sé qué, pero yo noté que había algo. Me acerqué, ella, bueno, en su caso, dijo, no, estoy teniendo episodios frecuentes, llevo 2 semanas con ausencias permanentes, en la clase había tenido ya varias y siguió teniendo, durante toda la clase no se quiso retirar, pero yo digo, bueno, acércate de la puerta, por ahí si necesitas un ambiente, éramos muchos, leo, estar más cerca de la puerta, retirarte, si necesitas alguno, organicé que una compañera estuviera cerca, de confianza, de manera que si necesitaba alguna ayuda, pero bueno, ella resolvió quedarse en clase, son segundos por ahí que se desconectaba, ¿no? Pero quedaba, pero no quería irse. Dice, no, yo ya estaba como acostumbrada a manejar situaciones así, pero bueno, le pregunté, ¿qué podía hacer? Si deseaba una ambulancia también, no, me dice, vengo hace 2 semanas, estoy dentro de lo controlado, bueno, de lo esperable, hasta acá puedo manejar. Si yo me veo como que en una situación que me sobrepasa, te aviso. Bueno, estuve atenta, obviamente. Y una vez que tuve la información, digamos, estuve atenta especialmente en el resto de las clases, hasta que me dijo que había tenido ya, con la medicación se había equilibrado otra vez. ¿Se entiende? Entonces, es estar a disposición, como decía Ceci, y pedir ayuda, porque en realidad, ¿quién mejor que el otro para poder solicitar también el apoyo que necesite, ¿no? Sí, otra profe reflexionaba, a ellos les afectan las barreras, bueno, de la poca, ella lo expresa así, ¿no? O sea, las barreras que ponemos nosotros, ¿no? Como docentes cuando desconocemos alguna situación. No estoy preparada, ni mis materiales ni mis recursos están adaptados a sus condiciones. Entonces he hecho lo mismo que la universidad, ¿no? Lo que pueda con lo que tenga. A mí eso siempre como que me duele, digamos, porque creo que siempre hay algo que más se puede construir, ¿no? No siempre es una cuestión de recursos solamente materiales, hay cuestiones que podemos
mejorar en la enseñanza y que serían de utilidad no solo para la persona que esté identificada o que esté viviendo una situación de discapacidad, sino también para otros, ¿no? Aquí otra docente opinaba que en realidad los obstáculos que vivían los estudiantes y las estudiantes en situación de discapacidad tenían que ver más con los docentes, dice maestros por magísteres, ¿no? Porque es una investigación, en este caso es mexicana, entonces maestro es el magíster. Pero la cuestión es que, a ver si me faltó alguna, en realidad no existe la forma ideal de trabajar, es la forma que fulano con nombre y apellido necesita en un cierto marco de medidas generales. Pero después hay que preguntar. Y sí creo que si sabemos de una situación, podemos respetar el anonimato que esa persona, pero no podemos hacer de cuenta que no existe, me parece. Eso para mí no podemos hacer. Si yo identifiqué que una estudiante tiene hipoacusia, esa estudiante me lo confirma, pero me pide que no quiere pasar ni estar con la comisión, ni tener un mecanismo que le identifique. Pero bueno, yo a partir de ahí, los recaudos que puedo tomar y puedo crear las condiciones para que cuando esa persona se sienta más confiada en el aula, pueda saber que cuenta con pedir y ejercer sus derechos, haciendo a valer, bueno, la necesidad de ajustes si hace falta, o de contar con las configuraciones de apoyo que necesita. ¿Sí? Yo les decía que prefería hablar de pensar más bien en, más de pensar en qué características. Bueno, si tiene una persona sorda en la clase, necesita intérprete, sí, necesita lengua de señas, sí, necesita otros modos de que la información le llegue, sí, necesita ajustes en el formato de evaluación, seguramente, necesita un apoyo si está en lengua española o la lengua castellana como segunda lengua, claro, esas pueden llegar a ser bastante generalizadas. Pero en realidad, muchos de los ajustes que realizamos les sirven a muchos de nuestros estudiantes. Hoy se trabaja mucho en muchos lugares desde el diseño universal de aprendizaje, es decir, entender que las personas son esencialmente distintas, esencial, intrínseca y humanamente distintas, lo reconozcamos o no, independientemente de si queremos o no, reconocerlo y considerarlo y atenderlo. Entonces, dice, si hay alguien que tiene discapacidad, es los currículos, los diseños curriculares que son mucho más inflexibles en ocasiones, como que son, dice, talle único para todos. Entonces, desde este movimiento se habla más bien como de discapacidad curricular, de última el que tiene la dificultad para ajustarse y para adaptarse a las situaciones reales, tiene que ver con el diseño curricular, con el plan de estudios, con las metodologías que reinan en los ambientes, como por ejemplo el universitario, que es por ahí uno de los ambientes más conservadores y que ya desde la génesis fue pensado para un sector muy específico de la sociedad, ¿no? Donde todavía, ni siquiera en todos los lugares, no todo el mundo que quiere estudiar determinada carrera puede hacerlo, porque no está garantizado el ingreso, ¿no? Después veremos los mecanismos también de permanencia y sobre todo de aprendizaje, son los que tendremos que revisar. Entonces, se habla del diseño universal para el aprendizaje, o DUA, desde hace ya varios años,
Y la idea es hacer un diseño, actuar con determinados principios que flexibilicen la enseñanza, pero no pensando solo en las personas en situación de discapacidad, sino tratando de evitar que esa situación se concrete, ¿no? Y es pensar la enseñanza desde otro lugar, pensando el currículum, el diseño, el plan de estudios, desde una perspectiva más flexible. Y con modalidades de enseñanza y modalidades de evaluación que permitan diversificar las propuestas, diversificar la forma en que un sujeto construye el conocimiento, diversificar las formas en que un sujeto muestra aquello que construyó y que aprendió, por ejemplo. Diversificar los medios con lo que muestra eso que aprendió, no solo la forma, sino mediante qué recursos y con qué medios muestra aquello que aprendió. A ver, acá en el chat acabo de ver. Ceci, claro. Sí, sí. Me voy, nos vemos la Sí, próxima. dale, dale. Perdón. Sí, ya sabía que tenías que escucharla. Sí, entonces, partir, fíjense acá, desde el estudiante real que tenemos, y no de aquel que queremos tener o que imaginamos. En educación se trabaja mucho con un sujeto colectivo, ¿no? Imaginado, deseado, experimentado, ¿no? También porque todos nosotros hemos experimentado esa idea de que hay un sujeto que enseña y un sujeto colectivo que aprende, dice Vaquero, ¿no? Como un aula pero que es una sola, porque aprenden con los mismos métodos, en los mismos tiempos, con las mismas estrategias y empezaron desde el mismo punto de partida. Independientemente de que haya o no cierta condición, una dificultad auditiva, o que sea directamente, como decíamos el otro día, que hay, como decía el grupo, ¿se acuerdan que hablábamos de este grupo de investigadores que trabaja diciendo que en realidad la discapacidad es una construcción social y que simplemente hay formas distintas de ser y de habitar el mundo, ¿no? De ser y de estar en el mundo? Entonces desde ahí no diríamos, alguien es ciego, no ve, pero no es que le falta la visión, como decíamos, ¿no? Es su forma de estar y habitar el mundo. Yo les había traído también un joven con síndrome de Asperger, de condición del espectro autista, diciendo, esa es mi forma de ser, si les parece, y después lo vemos, como él cuenta su experiencia universitaria, alumno de 4º año de periodismo, en este caso es de una universidad española, ¿no? Y él cuenta, a ver, esta es mi forma de estar en el mundo. ¿Tiene ciertas peculiaridades que no son las más frecuentes que ocurran? Sí. Pensando en las situaciones que conversábamos con vos, Andrea, bueno, hay formas distintas de habitar el mundo. ¿Nos cuesta a las instituciones? Sí, porque no fuimos pensadas para la diversidad. Fuimos pensadas justamente para todo lo contrario, para eliminar las diferencias, desde la escuela primaria hasta la universidad, que dijo, bueno, me tomo este pequeño sector social y con este trabajo y a este lo preparo para ser los líderes, ¿no? O los que formen la élite que gestione los destinos. Pero bueno, esto es otro momento histórico y cuesta mucho salir de esos mandatos fundacionales, ¿no? de las instituciones. Entonces, hay como principios básicos que se tienen desde esta perspectiva de diseño universal de aprendizaje. Es decir, uno es cuando diseñamos, planificamos la enseñanza, pensarla proponiendo, por ejemplo, diferentes formas de representación. Es decir, en nuestra aula no todo el mundo percibe y comprende la información de la mejor manera, por ejemplo, con el canal lingüístico,
mensajes de tipo lingüístico, ¿sí? Nuestra enseñanza en la universidad está muy basada en la lengua oral y escrita, ¿no? La imagen tiene escasísima presencia, las tecnologías, ahora recién, ¿no? Pero a no ser que estudies alguna carrera, digamos, el aprovechamiento de las tecnologías como una parte más de la clase, hasta ahora que nos fue como una... Ay, me sale, nos impelió, pero no sé si el verbo está bien usado, ¿no? Impelir, así como que fue una imposición casi. Digamos, no teníamos todo el mundo pensado enseñar las carreras, eran carreras esencialmente presenciales, las nuestras, las de ustedes, las del espacio donde yo trabajo, en los dos espacios, ¿no? Hay muchas formas de aprender también, tienen que ver con proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, y muchas formas de comunicar los aprendizajes. Algunos los podrán hacer en forma audiovisual, otros lo podrán hacer en forma estrictamente visual, otros lo podrán hacer mediante una representación espacial incluso de aquello que han aprendido, otros lo podrán hacer explicando, así como estoy ahora en este momento, estamos hablando. Otros no tendrán lenguaje oral, por distintas razones, sea porque haya una parálisis cerebral que le afecte la emisión del lenguaje, sea porque haya una condición lingüística especial, sea porque se ponen muy mal y se sienten violentados ante la exposición pública y prefieren comunicar sus aprendizajes de otra manera, o sienten que pueden brindar de una manera más acabada información acerca de lo que aprendieron con otras estrategias. Entonces, desde ahí, esto sería importante. Y también múltiples formas de involucrarse en el aprendizaje, múltiples formas de sentirse convocado a la situación de aprender. En mi clase siempre va a haber sujetos que se sientan motivados a aprender por ciertas razones y otros por otras. Explorar un poco qué los trae ahí y poder descubrir cómo provocarlos, en el sentido de convocarlos a la tarea, es parte de lo que nos toca enseñar. Realmente la enseñanza en todos los niveles tiene que ver con encontrar el sentido de lo que hacemos, nuestro y que nuestros estudiantes, y para ello clarificar nuestros objetivos es una estrategia. Habitualmente circula la representación de que, bueno, en la universidad está el que quiere, y si yo doy una buena clase, entendida la buena clase como una clase muy actualizada en términos conceptuales, en desarrollar de una manera muy acabada y actualizada mi clase, el otro, a no ser, como dice por un profesor de la Universidad de Sevilla, a no ser que el otro sea flojo o vago, ¿no? Como decimos nosotros, o le pase algo, tiene que aprender. Si yo la clase la di, la preparé, le dediqué, hice un excelente Power, muy dinámico, o hice un precio, o usé la última parte. Yo diseñé una clase divina. El otro, si quiere, puede. Hay como una creencia de que porque yo exprese la información de una manera, desde mi criterio, clara, actualizada, que sea una persona muy formada en términos disciplinares, y tenga incluso una buena oratoria, y tenga una capacidad de buscar ejemplos y todo, alcanzaría, para quienes están ahí voluntariamente, en el caso nuestro, en la universidad, aprendan. Y que incluso aprendan a hacer con eso que yo les conté, ¿no? Que esa información deriva en capacidades. También existe esa creencia, ¿no? Yo te enseño qué para que vos sepas el cómo.
Pero yo les expliqué las teorías de aprendizaje, ¿cómo no sabe enseñar? Porque lo que no hicimos fue ponerlas en acción. Les conté lo que dice tal autor, tal autor, tal autor. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo de mi área, ¿no? ¿Sí? Pero te veo sonreír, Andrea. En realidad puede ser, ¿no? Porque esto lo hacemos mucho en educación universitaria. Traducimos, pensamos que con que nosotros contemos adecuadamente, el otro va a saber hacer. O va a poder expresar lo que aprendió de una forma parecida a la que yo hice. Y esta forma que yo puede haberle dedicado, porque esto no quita que le dediquemos tiempo y que tratemos de hacer la mejor clase expositiva posible, que convoquemos a la participación oral, casi siempre en el mismo formato, casi siempre tiene que ver con exponer lo que uno sabe en esa participación que convocamos. Y muchos estudiantes no es esa la forma. Y no les pasa nada, no necesariamente tienen que tener alguna cuestión subjetiva o física. No les pasa nada, es que esa no es la forma para todos nuestros estudiantes. Entonces, entender que hay distintas formas de representar, de expresar, de hacer, de motivarse, son como principios fundamentales para pensar cuando uno planifica una clase. Porque las clases hay que pensarlas. Hay que diseñar este encuentro, digamos, que se da. No hay otra, no alcanza con saber el teórico. De hecho, hasta no es deseable, aunque está tan instituido, que se escinda teoría y práctica. Digamos, eso es un gran problema en términos de aprendizaje, ¿no? La escisión entre teoría y práctica. Está desde hace muchísimos años ya estudiado y todo, digamos. Es deseable que esto no exista, que todo el tiempo la teoría interpele la práctica, ¿no? Y se haga lo que se llama praxis, ¿no? Esta articulación. Pero bueno, hay muchas prácticas que están muy instituidas y forman parte. Entonces, el objetivo esencial desde cualquier tipo de enseñanza, ¿qué es? Que uno sea un buen aprendiz. Y cuando digo aprendiz, no digo una persona que tiene mucha información, no digo una persona que que sea una enciclopedia andando, sino alguien que esté todo el tiempo desarrollando mecanismos para seguir aprendiendo, ¿no? Y el diseño universal, como todos, también tiene ese objetivo, ¿no? A partir de distintas formas de representación, se pueda, mira que voy a correr todas las cosas, podamos identificar cuáles son con nuestros estudiantes y enseñarles a que ellos identifiquen cuáles son las formas que son mejores para ellos. Y estoy pensando, imaginemos, les voy a contar de una situación de un estudiante ya de 20 años con dislexia, en este caso, ¿no? No es una situación que esté identificada dentro de lo que habitualmente en términos conceptuales se llame personas con discapacidad o en términos legales, pero es una condición que realmente puede ser, si no es abordada adecuadamente, una barrera enorme, puede transformarse en una barrera gigantesca para que alguien con todas las posibilidades cognitivas se vea realmente fuera del espacio educativo, ¿no? Y costó mucho, en este caso les estoy hablando de alguien con el que trabajé en un espacio terapéutico, pero acompañando su proceso educativo en los distintos niveles. Costó mucho que él pudiera hacerse dueño de la forma que él aprendía mejor, porque él quería parecerse al resto, al estilo como ahora, no quería quedar denunciado como el disléxico del aula, no había necesidad tampoco. Pero él sentía, después de haberse camuflado toda la vida en la escuela, sentía que no quería asumir ese rol. Y el tiempo, fuimos trabajando ese, le digo, no es un rol social, vos no sos el disléxico, vos sos fulanito que tenés una dislexia y mientras no termines
de optimizar tus procesos de aprendizaje y hacerte cargo de que esta es una condición tuya, como que sos alto, como que tenés una habilidad especial para los motores, en este caso, ¿no? De hecho quería una carrera técnica, sí, pero es parte de lo que sos, y vos tenés que aprender a usar esos recursos que tenés. Tenés una curiosidad científica enorme, tenés una inteligencia visoespacial para ciertas cosas, no para la escritura, digamos, o para la lectura, que te viene de 10. Tenés una capacidad de pensar, en términos de articular distintos datos y armar una síntesis muy buena. A ver, tenés que serte dueño de esos recursos que tenés para poder usarlos mejor, ¿no? Tus capacidades, poder gestionarlas. De esto se trata ser un aprendiz experto, no ser un buen repetidor de información de la forma en que fue enseñada. Y esto que parece, uy, esto que tiene que ver con accesibilidad académica. Estamos hablando todo el tiempo de accesibilidad académica, porque en realidad el hacer que lo que queremos enseñar y queremos que el otro aprenda llegue a los distintos universitarios, universitarias o estudiantes que tenemos en el aula, es justamente eso, es hacer que puedan participar del acto de aprendizaje universitario. También en esto tenemos que pensar en crear condiciones para que puedan trabajar con distintos elementos, con distintas actuaciones, con distintos medios de comunicación, con distintas herramientas para poder cumplir sus metas, como dice ahí abajo, pero sus metas de aprendizaje, ¿no? No estoy hablando de metas, estoy diciendo, bueno, a ver, ¿cómo pongo al servicio de mi aprendizaje, para cumplir mis objetivos de aprendizaje, esta serie de recursos que tengo para representar el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendices expertos, hablamos de alguien, como dice aquí, capaz de identificar qué recursos cuenta, orientado a cumplir sus metas, y alguien que encuentre en sus objetivos una directriz, una motivación, ¿no? Estos son como principios básicos del diseño universal de aprendizaje. Y me gustaría lograr que lo pongan a jugar con las situaciones que ustedes están viviendo y que motivan que vengan o que vean este video o que les preocupe en su área docente o de gestión, ¿no? De lo que estamos hablando es de crear autonomía en nuestros estudiantes. Tengan una situación motora de dependencia de algún aparato, pero no de dependencia en otros términos subjetivos, ¿no? A ver, sea porque es alguien que requiere un intérprete de lengua de señas, pero ese intérprete trabaja para la autonomía. Lo necesitamos en la mesa de examen, lo necesitamos, pero es para la autonomía. ¿Sí? Para que alguien pueda cumplir, por ejemplo, sus objetivos. Como así no se nos ocurriría quitarle la silla de rueda a alguien para que cumpla sus objetivos, ¿por qué quitar, por ejemplo, el intérprete de lengua de señas para determinadas instancias, ¿no? Entonces, bueno, gestionar los recursos que tenemos. Hay unos principios que se han concretado a partir del diseño universal en términos de universidad, ¿no? Diseño universal para la instrucción, ya pensar. Y hay un pequeño ejemplo, primero y después los vemos en teoría, pero por ejemplo, traje algunos ejemplos aquí y otros para que construyamos, ¿no? Tenemos a Susana, una estudiante con discapacidad visual. Tiene que hacer una tarea, que es hacer un comentario sobre un texto, un paper, ¿no? Un artículo de una revista. Tiene derecho, porque tiene discapacidad visual, de acuerdo a cómo está es una persona, legalmente una persona con discapacidad visual, ¿no?
eso automáticamente la transforma en alguien que puede exigir tener ciertos apoyos y ciertos ajustes. Por ejemplo, la posibilidad de tener o audios, o por ejemplo, eso es algo que también les había traído para compartir, pero no nos va a alcanzar el tiempo, estoy mirando, ya llevamos 1 hora y algo. Traje un montón, traigo como mi portafolio de recursos virtuales, pero bueno, una de las cosas que comentaba, veía una nota de alguien de la Universidad de La Plata, que mucho tiempo se están haciendo tantos ajustes en términos auditivos para las personas con ceguera, que cuesta incluso conseguir figuras de apoyo que manejen el braille, por ejemplo, para tipos de carreras o de disciplinas que requieran la escritura, ¿no? Pero bueno, imaginemos, aquí tenemos a Susana, que tiene derecho legal a tener ciertos ajustes en los mecanismos de enseñanza, ciertos apoyos. Por ejemplo, una persona que le lea el artículo, o que se lo pase a braille, si ella maneja braille, o que lo transcribe en formato electrónico, que se lo tipee en el caso que no sea accesible, y que después el software se lo lea, ¿sí? Pero esa es una opción. Esa es una opción de una situación centrada en la persona. Pero esto puede entenderse de otra forma. Esta es la forma más tradicional, ¿verdad? Tenemos a alguien en una situación que ha sido catalogada legalmente de discapacidad, entonces instrumentamos los mecanismos que se han conseguido institucionalmente, por ejemplo estos, para atender esa realidad singular. Pero desde el diseño universal se trabaja desde otra lógica. A ver, yo puedo, por ejemplo, mediante estos principios, que ahora los vamos a ver, vamos a hacer al revés, puedo dar opciones y hacer, por ejemplo, en vez de tener una persona, ya no estamos hablando de hoy, esto es un ejemplo previo, ¿no? Pero que ya tenga el link y no seamos nosotros los portadores del artículo, y ya le compartamos una opción accesible, que puede ser incluso que tengamos eso ya en formato de audio, esa información, como un audiotexto, ¿no? Puede ser que lo tengamos en distintos portadores y que después los estudiantes, las estudiantes puedan utilizar cualquiera de los portadores. No solo se sirve de ese recurso alguien que tiene una disminución auditiva, o una hipoacusia, o sordera, o una disminución visual o una ceguera. Se sirve de ese recurso cualquier otra persona, imaginemos, como decía ahí, incluyendo a Susana, pero también José en ese momento está en casa por enfermedad, tiene una hernia de disco, miren, estoy pensando en algo, no puede estar sentado, no puede estar escribiendo, tiene codo de tenista y no puede estar escribiendo, y ese formato le es fácil. O tiene en ese momento, no tiene que estar acostado, está en otra situación de enfermedad y no puede estar dispuesto ni en el aula, ni frente a la compu, y esa posibilidad de un audiotexto le sirve a él también. O alguien que está de viaje y tiene alojado eso, que estaba pensado en formato papel, imaginemos, para la clase, y mientras va viajando va escuchando. Estoy diciendo un ejemplo muy light, pero la idea de pensar desde una lógica curricular y no centrada en la persona es desde el vamos reconocer la heterogeneidad de estudiantes que hay en mi clase. ¿Sí? Entonces, yo en mi clase puedo anticipar, y aquí quedaría salvada también la situación, esta que comentabas vos, Andrea, ¿no? Porque yo en mi clase puedo anticipar que va a haber gente que tal vez prefiera a un canal auditivo, un canal visual, entonces ilustrar más,
trabajar con materiales, con otros materiales por ahí, con más imágenes, trabajar con situaciones, con role-playing, con distintas técnicas que permitan acceder a la posibilidad de construir conocimiento de distinta manera. Aquí otro ejemplo, pensando en un estudiante con discapacidad auditiva, que va a clases de economía imaginemos, en un aula magna, ¿no? El profesor pide que se junten en grupos para un debate en clase. Y la tiene complicada, ¿no? Están en un aula, en un lugar con mucho ruido, él tiene una pérdida auditiva, se le mezcla mucho cuando hay, por ejemplo, imaginemos que esté equipado en un caos, en un aula grande con muchos estudiantes, y a él se le va a complicar poder participar. Puede estar en la clase, puede tener el presente, pero no va a participar y se va a perder una oportunidad de intercambio. Ahora, si por ahí, a partir de ese disparador, después se hacen, antes se le dio el material, por ejemplo, a él y a otros, se dio la opción de quién, algunos pueden venir con algunas reflexiones desde la casa o desde donde sea. También vamos a crear un foro de intercambio para el que lo desee. También vamos a escribir las reflexiones en vez de discutirlas, o hacerlas como una técnica, alguna técnica tipo jigsaw, la de rompecabezas, donde hay varias técnicas para compartir el trabajo grupal, ¿no? Eso le sirve a varios de los que estén ahí. Entonces estamos pensando desde enriquecer la propuesta curricular, más de pensar en Rubén o Susana. Es un cambio de perspectiva. ¿Se entiende? ¿Estoy siendo clara? Pues no sé, porque Sí, como sí, somos sí, se poquitos. entiende. ¿Sí? Catalina, ¿vos Sí. estás por ahí? A Sí, ver. tal cual, y estoy ¿Estás completamente de pensando? acuerdo. Me parece que Por ahí si tienen un alguna poco, situación, claro. Sí, no, sí, y desde, o sea, desde un principio como pensar que muchas veces la persona con la discapacidad saca a la luz tal vez algo que el conjunto de estudiantes estaba sufriendo, por así decir, entre comillas. Bueno, yo como les había necesitando. comentado, Sí, claro, yo como les había comentado la otra vez, actualmente soy estudiante, pero estoy trabajando en la comisión de accesibilidad, y nos pasa muchas veces que nos llegan textos que tenemos que adecuar para estudiantes con claro. ceguera, y son textos que son una fotocopia de un escaneado con tachados y cosas. Y vos decís, este texto, más allá No de es que para la accesible para persona ciega nadie. es imposible, claro, para los otros 100 estudiantes que están leyendo este texto es una tortura también. Entonces, como lograr tal vez entregarle al docente un archivo limpio, y nosotros siempre sugerimos, ¿viste? Como bueno, este documento, disponés de este documento, si querés difundir dentro de tu PEDCO, tu aula, este documento que está en Word, que es mucho más tal vez cómodo, lo que sea, y me parece que es eso, que termina ayudando a todos los estudiantes. Mm. Sí, creo que la idea es generar un aula un poco, lo he trabajado en otros niveles y lo he trabajado en educación superior. En la clase hay todo tipo de estudiantes con todo tipo de experiencias educativas. eh, y sí tenemos, creo, el, el deber, porque forma parte del ser docente, hoy, tal vez, qué sé yo, no eran discusiones 50 años atrás, 30 años atrás, en la universidad, ya eran discusiones en otros niveles educativos, pero no en la universidad, ¿no? 30 años atrás, no, el que podía, podía, como si era una atribución que solo dependía del estudiante. Si estudia, va a aprender. Pero vos estudiás con coordenadas que te aporta el enseñante también, ¿no?
porque si no, no haríamos falta. Gente, con dejar videos grabados, no necesitaríamos la presencialidad para nada, no necesitaríamos ni siquiera la imagen del docente, ni los gestos, ni todo ese abanico de posibilidades comunicativas que desplegamos tampoco. ¿Colgaríamos los videos? Eso, ¿qué es un teórico en el sentido tradicional? Un teórico a 150 personas. ¿Qué es? ¿Cuántos se animan a preguntar de las 150 personas? ¿Cuántos están en tema? Los que están adelante, y porque están, o al menos le prestan la cara. ¿No? Lo que hemos hecho todos en esos escenarios, el oficio de alumno, ¿no? Es verdad, y hacemos así, no sabemos ni de qué está hablando, pero bueno, creo que tenemos mucho para aprender en la universidad, creo que tal vez la posibilidad de que muchas personas empiecen a exigir el derecho enriquezca y mejore la enseñanza universitaria. ¿Sí? Creo que tenía que ser una oportunidad de mejora, una oportunidad de enriquecimiento, empezar a tematizar esto, tal vez visibilizando como una de las realidades que no son atendidas en la universidad, ¿no? Porque esto que te pasó a vos, Andrea, ahora que el estudiante que te pasó a vos, no, que le pasó a la escuela, en realidad es lo que pasa habitualmente, ¿sí? Puede ser, yo después habría que lo veremos en otro contexto, ¿no? Si es alguien que porque hizo una reorientación y terminó diciendo, no, esta carrera no me gustaba, quiero otra. O si es alguien que se va sintiendo que no pudo, ¿no? Son dos posibilidades distintas, ¿no? La historia es que la mayoría entró con muchas ganas y se fue como por la puerta de atrás, ¿no? No pude con la universidad. Y en realidad tal vez nosotros tampoco hemos podido con ello, ¿no? En el sentido de encontrar los mecanismos para en este caso creo que enseñar. también nos jugó en contra este año virtual. Vamos a ver, Además, quizás el año que viene iba a ser su cuarto intento, porque este fue el tercer claro, año, pero recién este año pero terminó la secundaria. Entonces claro, digamos, hay que tal vez, darle o tal vez no sea esa la carrera también, ¿eh? también, pero bueno, Puede tenemos que ser. esperarlo. A ver, uno puede ser que no, aunque si ya le ha dedicado 3 años a intentarlo, tal vez sí Sí, sea la carrera, sea la que él quiere hacer, o ella, no, él, él. que él quiere hacer, y bueno, y habrá que construir mecanismos considerando sus cuestiones específicas y también las cuestiones de quiénes serán los mejores interlocutores para él, ¿no? Acá iba a presentarles otra situación, pero esta para construir. Pero Yo bueno, quiero me hacer una gustaría... pregunta Ah, dale, dale. muy ignorante, pero No, yo te no, escucho no. y pienso en nuestra carrera tan particular, ¿no? Que es biología marina, Sí, o las materias particulares como la claro, zoología. sí. ¿Cómo funciona el software el de lector de pantalla? O sea, ¿tiene que estar escaneado de un modo específico el libro para que el Y software lo pueda leer claro, mientras tiene está que ser, porque escaneando? fíjate que hay veces que ¿Cómo es escanean, eso? hay veces que se escanea como La imagen, imagen. claro. Y si vos Imagen no escaneas como sirve, sirve imagen, texto. sonaste, claro. O si usás una foto, escaneas la fotocopia, viste que a veces, acá tengo una, escaneas la fotocopia, que ya es fotocopia, como decía recién Catalina, fotocopia de fotocopia que te une los caracteres y te decodifica cuando le pasás el OCR, que nunca sea OCR, le digo yo, le cambias el formato, pero está tan mal lo escaneado que no lee las letras. Entonces después Bien. el lector L- te lee cualquiera. Bien. lo ideal es un Word, siempre, Claro, para eso No, todo pero lo sí. que tengo un son libro, lectores por de ejemplo. pantalla. Tengo el libro que usamos. Voy a tirar cualquier Puede libro. ser un PDF sin bloqueos, por ejemplo. Claro. Nosotros, Pe- por ejemplo, yo te lo digo cómo trabajamos con la comisión. Pero además, perdón, un PDF Sí, que no sea escaneado como claro, imagen.
eso, porque el tema, muchos hacen unos excelentes escaneos en términos visuales, pero son como imágenes. Entonces, Yo lo pregunto para saberlo, porque creo que claro, uno ahí, va a ahí tener los Catalina sigue, PDFs lo para quería hacer aclarar. accesible a los chicos, sobre todo Claro. con lo caro que están los libros, pero ahora nunca pensamos en esa otra parte. Entonces ahora digo, bueno, hasta ahora Claro, no el otro calculemos día esa, porque, Carolina, que estuvo en la charla, contaba, dice, yo les escaneamos todo, dice, pero nunca nos dimos cuenta que tampoco era accesible, digamos. claro, por Eran eso preguntaba PDF, como para prevenir. claro, son Entonces sería PDF, pero no un PDF sin accesibles. bloqueo. Claro, Si vos tenés a alguien o vos mismo vas a trabajar los textos, nosotros, como te digo, desde la comisión, los docentes nos envían los textos que van a trabajar durante el año. Lo ideal es Word, pero bueno, muchas veces pasa que son libros, entonces no están en claro, Word. Si es un escaneo limpio lo podés pasar a de texto. un libro, Eh, claro, nosotros usamos programas que pasan a texto. Por ejemplo, en este momento estamos usando uno que se llama Avi, y claro, si el escaneo es limpio, te lo pasa casi sin problema. Siempre hay una postproducción de lo que el es- programa te devuelve, pero si el escaneo es limpio, por ejemplo, es un libro, no suele ser tanto. Sí va a necesitar un tratamiento previo a la persona, a, a- a que le llegue a la persona con la discapacidad visual. O sea, si es un PDF, lo más probable es que la persona con discapacidad visual no lo pueda leer por sí sola. Pero bueno, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, un estudiante en particular con ceguera nos pidió que le enseñemos a usar el AVI, él claro, ciego. Entonces, él, em, si encuentra algún texto que le interesa leer, lo descarga y lo pasa por el AVI. Siempre él nos dice, muchas veces yo me doy cuenta que hay algunas palabras con errores, pero son las mínimas. Él por contexto se da cuenta cuál es claro, el error de la palabra. Claro. Pero él aprendió a usar el programa y se autoaccesibiliza Qué bueno. los textos que bueno, necesita, a ver, eso es pero bueno, autonomía, tiene que eso es ser un, trabajar para la autonomía también. exactamente, tiene que ser un texto, ya sea en imagen o lo que sea, pero limpio. Bien. Después también cuando, por ejemplo, en el caso, en otros casos, digamos, hay diseños de webs accesibles, hay un montón de recursos, muchos gratuitos, que es cuestión de ir explorando para hacer accesibles las pantallas. Vieron que no siempre, digamos, nuestras aulas virtuales habitualmente no son accesibles, digamos, son repositorios, las usamos de una manera que no promueve que cualquiera, porque si no, estoy pensando en el estudiante que está contando ahora Catalina, o cualquier otro estudiante, aunque tenga ceguera, tendría que estar en su aula y poder manejarse tranquilamente, sin intermediarios. Sí, o un estudiante con pérdida auditiva en un video ya tendría que tener determinadas cosas, y si hacemos un video ya con el intérprete también, y ya porque no todos tienen también la misma forma de leer la lengua castellana, que es su lengua materna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hacen falta ciertos cuidados. Por eso digo, muchas veces hay cosas que se hacen que uno piensa o pueden ser interpretadas como de que no tienen voluntad. No, en realidad uno no dimensionó, si no tiene la oportunidad de aprender, no tiene por qué saber todas las opciones y todo lo que uno debe considerar para elaborar un material accesible. ¿Sí? Tal cual. Y está Ahí, bueno también, sí, dale. si, Andrea, si te interesa, vos ponés, por ejemplo, los lectores de pantalla del mismo Windows. Iba a poner ahora, y Algo, estaba buscando un PDF para exacto. poner, o un PDF, digamos, Algo para que vos digas, mostrar. esto podrán, y con el mismo lector de Windows sin descargarte nada, que es Nada. bastante robusto, pero eh, A ver y si ahí te das encuentro. cuenta y ahí vas encontrando como, claro, esto es imposible, porque Pero ahí quería mostrarle por ahí alguno como para
No, justo está. A ver este. Espera que me acuerde dónde estaba el lector. Acá. Lectura en voz alta, mirá. Esto es. ¿Escuchás, Andrea? ¿Se escucha? Ah, No, yo no escucho. Se escucha muy bajito. Comenias de 2021. Personas con discapacidad en la educación superior. Una mirada sobre las barreras a la plena inclusión. RAES 1322, de 153 a 168. Resumen. La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006 y 2008 respectivamente, ley 26.300. ese es el propio programa que trae. Digamos, lectura en voz alta. Hay todo, ya casi todo viene con formato un poco más accesible. Pero claro, si esto lo tenés, imagínate, te voy a mostrar un escaneo. Si yo le pongo lectura en voz alta, a ver, no me acuerdo si este lo descomprimí, ¿eh? Ah, este sí lo Estamos viendo tu PowerPoint. Ah, espera. Gracias por avisarme, ¿ves? Que hago siempre lo mismo. Yo te estaba mostrando, supuestamente. No, estoy muy mayor. ¿Ves? Este yo lo descomprimí. Este lo escaneé, se los dejé a ustedes ahora. Se los descomprimí. O sea, le puse OCR, ¿no? Entonces lo puedo subrayar, todo. Pero era una imagen originalmente. Orientación de estudiantes con necesidades. ¿No? Kurt, ve, ahí te lo leyó en inglés. ¿A qué? ¿Los ves? Que no lo lee también. Una posibilidad para los que dicen somos. La unidad es la variedad. Y la variedad de la unidad se va a grabar. Y ese es el único. ¿Ves cómo? Ah. Ese es de ediciones. 2012 a... ¿Ves cómo te lee? Esto es un escaneo que decía Suprema y es sub/P, algo así te alteró la visión. En cambio el otro lo leía mejor porque era un... Ah, estoy compartiendo. El otro lo leía mejor. Espera. Porque era directamente el PDF, ya estaba hecho accesible de entrada, ¿sí? Lo otro es una imagen que después fue transformada en texto. Entonces tiene esos errores. Bien. Este directamente lo pones y lo lee perfecto. Personas con discapacidad en la educación superior. Una mirada sobre las barreras. Más allá del inglés. ¿Se está viendo ahí? No, se escucha bajito. No cambiaste la pantalla. Pero bueno, ya me dieron un pantallazo y me mostraron lo lejos que estaba. Claro, pero fíjate que esto es sin pensar. Digamos, imagínate si vos le haces, como decía recién Catalina, le vas haciendo, este es un detalle, a ver, hay otras formas de hacer pero hay un montón de recursos, hay un montón de cursos gratuitos también para ir empezando a trabajar esto. Yo me acuerdo el primer, 2005 hice el primer, hice una maestría en esto, en inclusión, y tenía uno de los espacios, era solo uno de los seminarios, era solo para esto. Y después hice en Brasil un posgrado solo de accesibilidad de materiales. Y la verdad que hay tanto, ahora estaré desactualizada en todos los materiales, digamos. Pero había tanto, y estamos hablando en épocas previas al WhatsApp, imagínate.
hay mucho para explorar y para ser accesible. Pero esto le sirve a cualquiera, como decía Catalina, le sirve a cualquier estudiante. ¿Sí? Hay un montón de recursos online. Fíjate, ahí se ve mi Power porque la verdad que estoy tan acostumbrada al Gmeet. El año pasado era todo Zoom. Sí, sí, se ve el Power. Ahora Lo que que quieres cambiar la forma de presentación. claro, tendría que haberlo hecho de otra manera. Tendría que haber elegido la opción del audio también, ¿no? Que No, no lo creo que hice. si pone presentación manual te deja mirar. Claro. Tengo todo desconfigurado el Zoom. Hacía un montón que no lo usaba. Y lo estoy usando el otro día y Bien, ven, yo les dejé este texto, ahí tienen un montón de sugerencias, les dejé este texto y con muchos ejemplos, de hecho 2 de los ejemplos que traje son de este texto, ¿no? De cómo concretar estos principios de diseño universal para la instrucción. Esto es una traducción que se hizo de un dispositivo sobre diseño universal para la instrucción que hizo una universidad canadiense. Y se tradujo de entre todas las versiones que había, se encontró que esta tenía bastante contacto que podría servirnos al mundo iberoamericano, a varios. Entonces, elegí esta para compartirles. Y les dejo también el original, el diseño universal de aprendizaje original de CAST, ¿no? Del 2011. La traducción hecha por esta profesora de la universidad, creo que es de la Complutense, por lo que me acuerdo. De Madrid pero creo que no es de la Complutense, me parece, Carmen. Bien. Fíjense, aquí los principios tienen que ver con esos generales. Las actividades y materiales docentes, todo esto está desarrollado en ese texto. No nos da como para ir, pero bueno, les dejo como para seguir pensando. Las actividades y los materiales docentes deberían ser accesibles y equitativos, equivalentes también. Las actividades y materiales docentes deberían ser flexibles en el uso, en la participación, en la presentación, sencillos y coherentes, presentarse y percibirse claramente, proporcionar un entorno. Esto después se concretiza en una serie de sugerencias, ¿no? Pero esto es como los principios rectores cuando diseñamos un material de aprendizaje. ¿Sí? Sea, como decías, de zoología, ¿no? ¿Decías? ¿Zoología habías dicho? Sí, sí, sí. ¿De zoología o de psicología del aprendizaje o de vóley, ¿no? En el profesorado. Digamos, hay una serie de consideraciones que uno va a tener que tener en cuenta. Son distintas para aprender vóley que para aprender psicología del aprendizaje. A ver, no son universales en ese sentido, que sería homogéneas. No, se construyen. Debería minimizar cualquier esfuerzo físico innecesario, ¿no? Y en realidad garantizar espacios donde lo que se adapte sea las metodologías, ¿no? Sobre todo. Parece utópico, pero en realidad no es tan utópico, porque si nos vamos a dedicar a la enseñanza, no todos los profes que están en la universidad tienen como su área de mayor desarrollo laboral la enseñanza, ¿no? Eso lo sabemos. Pero muchos sí. Son, por ejemplo, en mi caso, imaginemos, yo me he dedicado mucho al ejercicio profesional, pero imaginemos que no, que solo me hubiera dedicado a la enseñanza, podría enseñar algunas cosas, pero no podría enseñar a ser psicopedagoga, digamos, que es mi carrera, ¿no? Porque sería una enseñante de la psicopedagogía y tendría que tener otros desarrollos al ser, como en mi caso, psicopedagogo y profesor de psicopedagogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser un experto disciplinar o un gran profesional no garantiza que podamos crear entornos de aprendizaje. Y si vamos a dedicarnos a eso, tenemos que aprender. Y tenemos que estudiar la docencia, no solo la última especie endémica de tal lugar, ¿no? Sino también cómo enseñar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo zoología. Porque lo que hoy se sabe de zoología variará cuando ellos
ejerzan. Entonces van a tener que seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? Entonces es pensar de otra forma la enseñanza. Porque si yo me paso mi clase mostrando en un PowerPoint todas las taxonomías, imaginemos, estoy inventando porque no es mi área, ¿no? Pero todas las taxonomías, todas las adaptaciones de las especies al bioma o a la ecorregión o a donde sea, ¿no? Pero contando, no pueden interpretar cuando lo sacás de ese guión. O cuando haces imaginemos, estoy haciendo una abstracción que no tiene que ver con lo que pasa en tu carrera, ¿no? Estoy como inventando una situación, esquematizando una situación. Eso que yo puedo contarles todo, tengo que hacerlo vívido para que ese estudiante en una salida de campo pueda tener principios con los cuales interpretar una especie que tal vez no le enseñaron. Si yo como enseñante me dedico a describir, que habitualmente es lo que hacemos, a exponer el conocimiento como algo cerrado, ¿qué herramientas estoy enseñando al otro para la autonomía? Por eso te digo, esto que nos lleva a tematizar la situación de algún estudiante por alguna condición singular, nos sirve para problematizar toda la enseñanza. ¿Mm? A ver, les cuento lo que les había, como para que tomen nota de algunos videitos interesantes. ¿No? Les colgué. En el aula virtual dejé videos de experiencias, de formas de organizar la enseñanza. Les había contado el otro día de la Universidad de Sevilla, que han hecho ahora experiencias, docentes que cuentan sus experiencias, cómo hicieron sus clases más accesibles. ¿No? Pero de base hay esta lógica, ¿no? De mejorar la enseñanza y que se vean incluidos muchas situaciones que de otra manera tal vez se nos quedarían invisibilizadas. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, esta entrevista, a ver, recuerden, ¿cómo? Acá, Share Sound, eso era. Mire. Ahora sí se escucha mejor, ¿no? ¿Se ve? Newton, Daryl Hannah, Kafka, Einstein, Tim Burton o Christian Andersen, todos tienen en común padecer Asperger, una forma de autismo. Buenas, me llamo Isma, tengo 21, casi 22 años, soy alumno de cuarto de la Complutense, haciendo periodismo, que es lo que me gusta, y tengo síndrome de Asperger. ¿Cómo explicarías a alguien que no conozca esta enfermedad qué es el Asperger? Fíjense cómo le aclara. Pues simplemente le remitiría a decir, pues que es a ver cómo te lo diría, no es como una enfermedad, es otra forma de ver el mundo, que ves cosas donde otros a lo mejor no las ven, cosas que aparentemente son normales, pero que también tienen su aquel. Es decir, para mí no es como una enfermedad, es como si fuera una cosa distinta, como ver el mundo con otros ojos, con otras gafas. ¿Cómo es la cotidianidad para una persona con el síndrome de Asperger? ¿Cuáles son sus miedos, sus obstáculos diarios? Pues hasta hace años el miedo y obstáculo diario más temible que tenía obviamente era las habilidades sociales, es decir, el relacionarme con compañeros, con gente, tal, pero eso con el paso de estos años, sobre todo con ayuda en el instituto y ahora ya en la universidad ya se me notan menos esas carencias, pues he podido ir eliminando esas barreras, esos miedos. En tu caso, ¿has seguido algún tipo de terapia educativa? Sí. En el colegio iba a logopedia. Logopedia, fonoaudiología. En el instituto y en el colegio también iba a apoyo. En el instituto básicamente lo que era la gran carencia que tenemos los Asperger, que es las habilidades sociales, mejorarlas y tal. Y eso es lo que básicamente he hecho, habilidades sociales, también con otros compañeros que también tienen más o menos autismo, bien Asperger o bien otro tipo de autismo, pero desde luego todos hemos tenido que aprender algunas de las habilidades que
en su momento no teníamos, que carecíamos de ellas y que ahora pues las tenemos como una cualidad más. ¿Has tenido desde la infancia problemas de adaptación? No tanto problemas de adaptación, pero en el colegio sí, obviamente ya sabemos cómo son todavía los niños en los colegios. Algunas maldades, algunas burlas, obviamente hay, un poquito de bullying, digamos, pero luego ya en el instituto eso ya se acabó, porque la gente ya está más hecha, está hecha de otra casta, de otra piel, y eso se nota, sobre todo ya cuando llegas al bachillerato y sobre todo aquí a la universidad, donde ya la madurez es prácticamente plena y uno ya es consciente de cómo es una persona y otro, y de que también esas carencias, si se ha conducido bien, se notan mucho menos. ¿Estudiar en la universidad puede ser muy problemático para las personas con síndrome de Asperger? Bueno, yo no diría que sería tan problemático, también depende un poquito del grado de discapacidad que tenga esa persona, porque no es lo mismo una persona que tenga una discapacidad de, por ejemplo, el 40 o el 50, a otra que tenga, por ejemplo, el 80 o el 90, que ahí ya se nota más que a la otra persona. Con lo cual, también depende un poquito del grado de discapacidad que tenga una u otra persona. Pues si tiene un 80, pues se va a notar más que un 40 y va a tener muchas más dificultades. ¿Qué apoyos necesitan los estudiantes universitarios con síndrome de Asperger? Pues apoyos, pues sobre todo apoyo moral de sus compañeros, que sepan que no está solo, que tiene gente que sabe lo que viene, que lo conoce, que están con él, que no tiene por qué tener miedo ni ser tímido, que siga luchando día a día, pero apoyos hay en muchos lugares. ¿Qué actuaciones concretas propone el programa de la Universidad Complutense para los alumnos con síndrome de Asperger? Pues ahora mismo desconozco lo que dice la Complutense, pero este último curso, creo que fue en abril, hicieron un cursito, bueno, un cursito no, unas charlas en relación con el Asperger. Estuvieron desde las 8:30, me parece, de la mañana hasta las 2 de la tarde, con algún descansillo entre medias, pero hicieron una charla sobre el Asperger y algunas personas que se han leído, obviamente, salieron sabiendo más de lo que no sabían antiguamente, porque algunos yo creo que no estaban tan enterados. ¿Son eficaces las respuestas que te ofrece la Facultad de Ciencias de la Información? ¿Supondría un gran esfuerzo organizativo para la universidad ofrecer estos recursos de apoyo? No supondría un gran esfuerzo. Yo creo que sería algo buenísimo, lo normal. Integración, no, inclusión, obviamente. Sí, es una situación. Bueno, este chico Ismael, yo acá había pensado, no sabía por dónde iba a venir, entonces tenía como plan A, B, C, vamos por ahí si tenían ganas de ver qué características a partir de esta charla de él, ¿no? De que él contara, que él se describiera, bueno, luego alguien que se dedica a trabajar acompañando procesos de personas con CEA, condición del espectro autista. Vieron que él aclara, no es una enfermedad, ¿no? Que habitualmente se toma. De hecho, él empieza a hablar de grados, de discapacidad, bueno, no todo el mundo, de los porcentajes, ¿no? Eso es más bien para cuestiones de tipo legal, jurídico, ¿no? Y de derechos, pero este es un chico que está ya como bastante desarrollado, porque él ya es más gestor de sus recursos, ¿no? Se nota que es un chico que ha podido, más allá de algunas ciertas características físicas, la falta de mirada directa, ¿no? Algunas cosas que le cuesta más, pero ha podido, lleva 4 años en la universidad, digamos. No tiene problemas de lenguaje, habla muy bien, habitualmente es así, ¿no? Después, bueno, esta es una... Aquí había traído, este es un material que hizo la Universidad de la Universidad de Chile, ¿cuál de ellas? La Austral de Chile. Hizo una serie de videos que están lindos también, como en algunas... La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial. ¿No? Aquí hay otro para estudiantes con hipoacusia, recomendaciones.
¿Qué debería saber alguien de la universidad cuando viene un estudiante sordo? Espera que quiero compartirlo, pero tengo que elegir. Aquí para personas con sordera. A ver. ¿Discapacidad? La palabra discapacidad es un concepto médico. El sordo, esa palabra discapacidad, la verdad que no le presta atención, es una cosa más. Nosotros somos personas sordas, nos percibimos así. La palabra discapacidad, precisamente dicha, es porque no tenemos audición y entonces, como no podemos escuchar, nos etiquetan así, como a la persona que no puede ver, eso es un paradigma médico, hay un enfoque médico. Entonces, de ahí van tomando los términos, pero nosotros no lo percibimos así, nosotros nos creemos igual que una persona oyente, nos sentimos igual, sino hay cosas que todos podemos hacer, todo no. Es una palabra médica, ¿sabes? Destinada por los médicos. ¿Y cómo se define esto? Personas sordas, que no hay ningún problema más allá, somos igual a cualquier otra persona. Yo hablo, pero me encanta hablar en lengua de señas. Tengo intérprete, entonces, como hay accesibilidad, hablo en mi lengua. En la Argentina, los sordos que vienen de un pueblo, bueno, manejan en su lengua y eso es lo que es fortalecer, su forma de comunicarse. Hace mucho tiempo siempre fuimos oprimidos, hay que hablar con las manos es como hablar con monos, pero entre los sordos no somos. Las personas sordas, cuando algunos no saben escribir, es una gran barrera el español, porque nuestro primer idioma es la lengua de señas. En nuestra comunidad, en la Argentina, somos una minoría lingüística, una comunidad que manejamos la lengua de señas desde que nacemos, nos formamos así. Ustedes, los oyentes, cuando nacen, el input es auditivo, entonces el español es su idioma. Nosotros es la lengua de señas. La accesibilidad y la información, todo es a través de la lengua de señas. No hay desigualdad. El español y la lengua de señas tienen igual categoría. Los sordos hemos luchado para cambiar la educación bilingüe, para que se acepte el español escrito y la lengua de señas. Ahora en la situación educativa no hay ningún problema cognitivo, es solamente, somos solamente una minoría lingüística que maneja otra lengua. También la universidad, bueno, solamente en la universidad, no, en la sociedad en general. Cuando una persona sorda viene, ¿qué hago? ¿Qué hago esto? ¿Cómo me manejo con la escritura? Pienso que sabe español, le escribo y ya más fácil. Tengo un intérprete que es más fácil. No, va a depender el contexto, ¿no? De esa. Hay mucha información, no es solamente el intérprete que se logra la accesibilidad. No es fácil. Es muy importante esto, el diálogo general, compartir y creciendo juntos. ¿Y le dirías algo al empleado? ¿Qué hace? Bueno, era como para ver dos personas que hablan de su realidad, digamos, más que nosotros hablar de ellos, que cada uno hable de su experiencia, porque esto es lo primero, es escuchar al protagonista de la historia, ¿no? Habitualmente las personas que están identificadas con como personas con discapacidad siempre han sido habladas por otras personas, ¿no? Han sido interpretadas, pero no en este sentido, interpretadas por otros, y son otros los que dicen que necesitan. Entonces, por eso me gustaba mucho, ¿se acuerdan hoy hace un ratito esa frase que decían? A mí mis estudiantes me fueron diciendo qué necesitaba para ir elaborando los apoyos. Por eso también es esto, el de tener un diálogo honesto, genuino, transparente, porque nadie mejor que uno para decirle, mirá, a ver, a mí me ayudás de esta forma. Pero para eso tenemos que crear climas de confianza también.
y estar dispuestos a transformar lo que hacemos. ¿No? Es como más, más, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir, si quieren, estos videos, todo eso, lo dejo en el aula, y si ustedes quieren, aquí hay varios, tenía varias videitos, a ver, espera que se me salió. Después, en la siguiente podríamos ver algunas cuestiones no podríamos, tenemos previsto ver de evaluación. Estamos en mala época, a ver si veo, a ver, discúlpenme un segundito, ¿qué me quedó que por ahí me hubiera gustado? ¿Dónde está? ¿Qué sugerencias? Vayan pensando qué sugerencias para el próximo encuentro. ¿Qué quisieran? Está pensado en términos de evaluación, pero ¿qué de evaluación les gustaría? A mí todo me viene bien porque ¿Sí? no se hace nada de este tema, así que todo ayuda. ¿Te resulta accesible, así claro, digamos? Sí. ¿Te viene bien así comentar situaciones? Sí, te deja Claro, la pensando. idea es, imagínate que en 3 charlitas uno no se hace experto en nada. Lo que pasa es como No. empezar a pensar y a tematizar, Sí, ¿no? Sí. sí. Incorporar algo que uno no tenía. Claro, empezar esto no lo había pensado antes, otra perspectiva para analizar la tarea, ¿no? Catalina, vos querés traer algunos ajustes por ahí que hagan en la comisión, ahí en tu unidad, por Yo ahí para puedo, experiencia, sí, yo claro, puedo contar. Qué claro, buenísimo. Nosotros, traer algunas muestras, ¿no? Alguna, mira, yo en este momento estoy trabajando muy fuertemente con todo lo que son gráficos 2D. muy bien, Los chicos están cursando una materia que es Introducción a las Matemáticas, Físicas y Químicas. bien, Y bueno, ahora están con todo lo que es, por ejemplo, fuerzas, gráficos. claro. Bueno, Y fíjate, ahí vas a ver, eso es otra forma de, pensando en los 3 principios que veíamos hoy, otra forma de representar, ¿no? Otras formas de diseñar la enseñanza, ¿sí? sí, trabajando muy fuertemente con la docente, que bueno, el primer cuatrimestre fue un poco casi ¿Qué carrera era, experimental. Catalina, que no me acuerdo? Es educación física, la que están cursando Sí, en Bariloche. los dos estudiantes que tenemos con ceguera. Sí, Sí. Y claro. bueno, el primer cuatrimestre para la docente también fue como, ¿qué hacemos con esto? Pero Y bueno, fue un poco entre todos, junto con los chicos, la verdad que los dos estudiantes son súper proactivos y enseguida ellos también proponen, es muy fácil el diálogo y el trabajo con ellos, la verdad. ujú, Y fue encontrarle la vuelta y bueno, este segundo cuatrimestre ya lo encaramos con muchísima anticipación. La docente nos mandó todos los bueno, gráficos del cuatrimestre eso es muy eh, importante, ¿ves? agrupados por actividades y bueno, nosotros haciendo los gráficos 2D y también todo lo que son las etiquetas de los gráficos en braille. Claro. Así Se que trata, es una gran tarea de planificación, por eso, a ver, es de primordial, sí. anticipación, eso es básico. La anticipación, la planificación, el acordar principios de actuación, ¿sí? Con eso, entendiendo que no podés llegar a una clase, pero sea quien sea, a ver, no es deseable para nadie que vos entres a una clase, a ver qué doy yo y miro el programa y empiezo a largar el discurso. Eso, en realidad, eso es simplificar la enseñanza a un discurso unilateral. Pero
planificando así con anticipación. Me ha pasado, está pensando en otro estudiante, ¿no? Que tenía que aprender, estaban trabajando conceptos sociales, tipo democracia, Estado, ¿no? Y la docente, para innovar ese día, un estudiante con una condición del espectro autista, ¿no? Parecido a este chico. La docente, para innovar ese día, cambió toda la disposición del aula. ¿No? Nos sentamos de otra manera, hacemos las cosas de otra forma, le cambió todas las reglas del juego. A otro chico puede ser, pero se olvidó que tenía a este pibe en su clase. Se puso súper alterado, porque le cambiaron la configuración del espacio, del tiempo, las relaciones, los códigos, todos los códigos. Digamos, si vos vas a innovar, en un caso como el de este estudiante, si vas a innovar y sabés que tenés a fulanito en la clase, bueno, tenés que a él por lo menos anticiparle, que sea sorpresa para el resto, ¿no? Son esos detalles, pero todo eso se hace planificando y compartiendo la tarea. Entonces vos sabés que tenés que tener ciertos resguardos, no dejás de hacer la actividad. ¿Sí? Pero la planificación es sumamente relevante, la anticipación, y que las figuras de apoyo también cuenten con lo que vos pensás hacer, para que colaboren con vos, para que tu clase sea más accesible. No es que haga una clase paralela, es una figura de apoyo a la enseñanza también. ¿Sí? Bueno, chicas, vamos a dejar esto después guardado, por si a alguien le interesa, lo van a subir después, me dijeron, por si quieren mirar. Yo les dejo en el aula por ahí algunos, les comparto. Ahí tienen una serie, lo último que les muestro. Y las dejo libres. Yo te iba a consultar igual, Sonia, Sí. Decime. Perdón. Hola. Ah. Sí, me había desconectado. Bueno. El nombre del aula, porque a mí no me figura dentro. No te figura, está dentro de, mira, virtual, un coma, aquí la tienen. A ver, se las voy a, no sé si dale. No sé si se las pueden empezar desde ahí. comparto, no sé tampoco, pero no es Pedco, ¿eh? No, Es pero con necesita un usuario y una claro, contraseña. el usuario sí, es lo de, les ha llegado seguro. Bien. Porque yo vi que vos, Andrea, entraste. Sí, y yo tuve problemas para entrar y Carla me estuvo ayudando. Claro, Carla del área de programas. Sí. En el área de programas, esto pertenece al área... Claro. Ahí acabo de encontrar el mail, sí, lo tengo. Sí, bien. Ahí tenés... Pero va porque yo, por ejemplo, bueno, no sé, habré hecho algo mal y no puedo entrar, bueno, pues me dejaron y ahí sí yo entré. Y ahí estaba mirando toda la mayoría de los videos. Claro, aquí tenemos el taller 1, el del otro día y el taller 2. Y yo le fui dejando materiales así, no es, a ver, materiales de consulta, ¿cómo se los alojo? En la propia, ¿no? Les hice el link para que no tengan tantos documentos, digamos, entran con los links, ¿no? Directamente, todo quedó en los textos. Y en los materiales de hoy, por ejemplo, tienen el documento este que les dije, de diseño universal para la instrucción, el de diseño universal para el aprendizaje, que es como la base. Después, materiales. Fíjense el de tutoría universitaria inclusiva, que es este texto, que es un texto de la editorial Narcea, tiene toda una colección de enseñanza universitaria. Y aquí, por ejemplo, tienen estas generalidades que sacamos casi siempre, que nos piden, ¿no? Guías de buenas prácticas para una orientación. Entonces ahí tenemos orientaciones para el profesorado, y ahí tenemos personas con pérdida visual, personas qué hacer, algunas sugerencias, de todo, ¿no? Después cómo armar la figura de un profesor tutor, pensando que muchas unidades académicas la tienen. Entonces, como es del mismo libro, un link lo puse, el de uno aquí y otro en el apellido. Fíjense que cambia el color.
Y ahí tenemos algunas sugerencias del mismo texto para tutoría para estudiantes. Ahí con ese vocabulario español y del 2012, necesidades educativas específicas. Digamos, hay muchas objeciones conceptuales a esa expresión, pero bueno, no las vamos a trabajar en estas charlas, pero podemos verla en otro momento. Y después algunos artículos sobre accesibilidad académica, sobre investigaciones, qué piensan las voces de los alumnos y de los estudiantes, hablando de su experiencia. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho, que es Anabel, la conozco, Anabel Moriña, que lleva muchos años trabajando en Universidad y Educación Inclusiva, tiene muchísimos artículos, y es como la organizadora de esa serie de videos que aquí les dejo. Aquí, esto es de la Universidad de Río Negro, ¿no? Pero aquí, a partir de estrategias metodológicas inclusivas, varias experiencias hay otras más. Yo traté de elegir de distintas facultades, ¿no? Pensando entonces de la carrera de ciencias médicas, de ciencias de la educación, de psicología, ¿no? De lengua inglesa, como distintas estrategias que son más accesibles también y que tienen que ver con esta idea de que cuando tenemos un aula con propuestas más flexibles de enseñanza, son muchos los sectores que se benefician, no solo el alumnado identificado como con discapacidad. Algunas tematizaciones y problematizaciones entre situaciones de discapacidad y universidad, es un video de hace varios años que hizo Viviana Misicha de la Universidad de Río Negro, que es muy interesante. Son profesores y estudiantes y directivos hablando, problematizando, ¿no? Y aquí es como el seguimiento de la primera experiencia universitaria de Fausto, ¿no? Es un documental de hace unos pocos años, muy interesante. Fausto también se llama, ¿no? Experiencias universitarias. Esta es de Argentina y de otros países. Hay 3 de Argentina y 3 de España, por ejemplo. Pero podríamos haber puesto de otros países, había de México. Yo por ahí, como estudié varios años en España, estoy como más familiarizada, son gente que conozco, pero en realidad podría haber de otros países, ¿no? Y de propia Argentina. Hay mucho de la Universidad de La Plata, tiene tiene una comisión que está funcionando hace muchos años en red, así que muy bien, tiene muchos desarrollos. Bueno, gente, esto es lo que tenía pensado, y más cosas para hoy, pero bueno, recorté 3 o 4 diapositivas, pero siempre traigo, porque en función de cómo transcurra, traigo diversificado, ¿no? Tenía distintas formas de encarar, para ver cómo transcurre. Bueno, si tienen sugerencias, escríbame si quieren que trabajemos sobre algunos documentos, o por ejemplo, traer alguna evaluación y una situación para que poder ir como trabajando posibles ajustes, ¿no? Para hacerla más accesible, ¿tá? Tráiganlo, compartan, así, bien. Bueno, nos encontramos, espero, en noviembre, en un mes. Nos vemos. Gracias. Dale, Sonia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.